Buen día a todos. El objetivo de este video es el demostrar el funcionamiento de un refrigerador no frost. En este tomaremos como referencia el Daewoo FR251, aunque este modelo es aplicable a cualquier tipo de refrigerador no frost. Los elementos fundamentales de este dispositivo, de este circuito, está en el fusible de temperatura que evita precisamente, es un varistor que evita el mal funcionamiento de este circuito y es una protección. Está la resistencia de defrost, que es la que calienta y hace derretir el hielo en el evaporador. Está el bimetal, que es un elemento de control que a temperatura ambiente generalmente está en circuito abierto y, y cuando se encuentra frío, pues se encuentra cerrado, haciendo que funcione adecuadamente el ciclo de congelación y descongelación. Está el timer. Este timer tiene como función que es un control de tiempo. Durante 8 horas él se encuentra en el proceso de congelación, o sea, el proceso de enfriamiento, y cuando comienza el circuito de congelación, él cambia el interruptor de la posición 4 de enfriamiento a la posición 2, donde precisamente comienza a través del bimetal a circular, ya que se encuentra el circuito cerrado y la resistencia de descongelamiento entra en función. Pasemos entonces a explicar cuáles son los elementos fundamentales de este ciclo, de estos ciclos. Veamos algunos conceptos fundamentales. Debemos conocer que los refrigeradores domésticos no frost cuentan con dos etapas de trabajo, de las cuales se denominan etapas de enfriamiento y etapas de descongelamiento. Estas etapas son controladas por un dispositivo llamado timer de descongelamiento. Y en los refrigeradores más modernos este control se realiza por medio de una tarjeta electrónica, el cual consiste en un temporizador que cuenta con dos etapas divididas en dos intervalos de tiempos distintos, correspondientes a la etapa de enfriamiento con un tiempo de trabajo de 8 horas aproximadamente y la etapa de descongelamiento con un tiempo de trabajo de hasta de 20 minutos. Durante la etapa de enfriamiento, el serpentín del evaporador puede llegar a acumular una capa de hielo o escarcha en todo el panel, que puede aumentar más su grosor mientras más tiempo dura dicha etapa. Al llegar a la etapa de descongelamiento, la resistencia de descongelamiento debe derretir todo el hielo acumulado en el panel y es ahí donde entra en función el bimetal, el cual garantiza el adecuado final del proceso de descongelación. El sensor bimetal, en su estado normal a temperatura ambiente, se encuentra abierto, es decir, que no tiene continuidad entre sus terminales. Cuando desciende la temperatura lo suficiente, por lo general es necesario que entre en contacto directamente con el hielo, se cierra el circuito dentro del dispositivo y por ende habrá continuidad entre sus terminales. Entonces veamos cómo se efectúa este principio en la etapa de descongelamiento. Por lo general, al terminar la etapa de enfriamiento, el panel del evaporador se encuentra lleno de hielo y por esta razón el bimetal mantiene el circuito cerrado. Es por ello que al iniciar la etapa de descongelamiento la resistencia entra en función inmediatamente y la función del bimetal será abrir el circuito para desconectar la resistencia una vez derretido el hielo. Si el bimetal no hiciera su función, la resistencia de descongelamiento seguiría funcionando aun cuando todo el hielo se haya derretido, hasta que ocurra una de dos situaciones: que el timer de descongelamiento pase a la siguiente etapa, haciendo que deje de funcionar la resistencia, o que la propia resistencia se abra por el calor, dejándola inservible. Pasaremos ahora a explicar cómo funciona este circuito en la etapa de enfriamiento. Durante la etapa de enfriamiento, como se observa, aquí se encuentra el toma de corriente de la corriente alterna. Y como se ve en rojo, este circuito, por aquí circula todo el funcionamiento para entrar a echar a andar el compresor. Y por supuesto, esto pasa a través del fusible de temperatura, que es un termistor capaz de proteger este circuito, la resistencia de defrost, el bimetal, que en su condición actual, que está en etapa de enfriamiento, todavía él se encuentra con circuito abierto. Por tanto, como se observa, la corriente, una de las fases de la corriente alterna, pasa a través del fusible de temperatura, del termistor, de la resistencia de defrost y alimenta directamente una de las paticas
el terminal 1 del motor del timer, que tiene como función, como habíamos visto anteriormente, de controlar precisamente los tiempos de congelación, de enfriamiento y de descongelación. Mientras que por la pata 2, como se observa, como se ve aquí, la otra fase de la corriente alterna pasa a través del control de temperatura, que ajusta la temperatura que deseamos en el refrigerador, pasa y llega a través de la pata 3. Por tanto, a través de la pata 3 y de la pata 1 se alimenta el motor del timer, el cual comienza a funcionar controlando el tiempo de enfriamiento, que aproximadamente es de 8 horas. Fíjense que la pata 2 de este timer está abierta y por tanto no pasa la otra fase a la resistencia que provocaría la descongelación del refrigerador. En la etapa de descongelamiento o de descongelación, la resistencia estará funcionando, o sea, le llegará el voltaje y el bimetal se encontrará en la condición de cerrado, de circuito cerrado. Fíjense que en esta condición las fases entrarían por aquí, llegaría a través del fusible de temperatura, el varistor, y a la resistencia de descongelación. De ahí llegaría por la otra fase a través del control de temperatura y alimentaría al motor, a la pata 1 del timer. La pata 1 del timer, ya el control pasaría de la posición 4 a la posición 2, alimentando a través del bimetal que se encuentra cerrado a la resistencia de descongelación. Esta resistencia de descongelación empieza a funcionar, empieza a derretir el hielo y posteriormente, cuando ha alcanzado una temperatura adecuada, ya una temperatura casi ambiente, pues el bimetal pasará de la condición de cerrado a circuito abierto. Como se observa, ya al final de la etapa de descongelación, pues el bimetal se encontrará abierto y por tanto volverá a llegar corriente al terminal 1 del timer a través del fusible de temperatura de la resistencia no frost. Fíjense que circula a través de la resistencia no frost y el motor comenzará a trabajar pasando de la posición 2 que estaba en el proceso de descongelación a la pata 4, pudiendo alimentar nuevamente el compresor, echando a andar el compresor y funcionando también. Fíjense que también durante el proceso de descongelación el fan del motor también se encuentra en circuito abierto y por tanto no habría circulación de aire caliente en el evaporador. Aquí mostramos el circuito del timer con el motor conectado entre los terminales 3 y el 1 y el interruptor que pasa de la posición 4 en la etapa de enfriamiento a la posición 2 en la etapa de descongelación. Fíjense qué posibles comprobaciones podemos hacer desde el timer sin necesidad de abrir el refrigerador para saber si la resistencia, el timer e incluso el fusible de temperatura, o sea, el varistor se encuentra en buen estado. Entre 1 y 3 podemos medir comprobando, alimentando con 110 volts el motor del timer y podemos ver que funciona o no. A través de 1 y 2 podemos comprobar la función del bimetal. Comprobación de continuidad con el bimetal estando frío, o sea, acabado de desconectar el refrigerador de la corriente, de su enchufle, podemos ver que entre la etapa 1 y 2 debe haber continuidad. Después, cuando esté completamente descongelado, entre la parte 1, entre el punto 1 y el punto 2, se encontrará abierto. Y entre 1
entre la pata 1 del timer y uno de los terminales de la toma de línea, se puede comprobar la continuidad de la resistencia y del fusible de temperatura, o sea, del varistor.